en donde el sumo sacerdote Josué, que no tiene que ver nada con Josué, el, el guerrero, el que tomó a Israel, sino el que Dios había determinado para que fuese el sumo sacerdote después de la venida de la insertación del pueblo de Israel que estaba esparcido en Babilonia y que entonces se proponían a reconstruir el templo, las murallas y todo Jerusalén. Y Zacarías, el profeta en mención, autor del libro del mismo nombre, Dios le da una revelación, una visión, en donde dice ahí, el versículo 1 hasta el versículo 3, que fue nuestra enseñanza que vimos, dice así la palabra en el nombre que es sobre todo nombre, amén. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. 2. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que has cogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Versículo 3. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Un proceso jurídico se estaba llevando aquí. Y nosotros vimos que este sumo sacerdote, al verlo profundamente, la situación que él estaba pasando, había perdido su investidura delante de Dios. Había perdido su dignidad como siervo, como sumo sacerdote. Había perdido la autoridad que Dios le había dado a todos los sacerdotes que sirvieran en el templo. Y que entonces ese acusador, el adversario, estaba ahí para juzgarle, para condenarlo. Y es que había una sola razón, el por qué había perdido su investidura, había perdido su dignidad, había perdido la autoridad: la vileza, que no es otra cosa sino el pecado mismo. Y no solamente estaba representando el pecado de él mismo como hombre, como humano, pero también como hijo de Dios. Así como todos y cada uno tenemos que comparecer ante el tribunal, ante el trono de Dios, sino que estaba representando también el pecado de todo Jerusalén, de todo el pueblo de Israel. Porque era el tizón arrebatado del incendio, en donde allí lo llevó al pueblo a sufrir, pero tendrían que aprender una lección a través de esta prueba, que Dios merece que se le obedezca,
que Dios merece toda honra, toda gloria, y que Él es el que debe ocupar completa y totalmente la vida aquí mientras estamos en esta tierra. Ellos tendrían que aprender a su regreso todas las miles de personas que habían sobrevivido a esta cautividad, a este destierro. Y estaba todo listo para ejecutar una sentencia. Y es lo que vamos a ver. Porque recuerde nuestro tema, que estamos con estas dos enseñanzas, que es hechos puntuales para la nueva gloria, o tradúzcalo también, el nuevo vino, el nuevo servicio, lo nuevo que tiene Dios para nosotros, porque ¿cuántos saben que Dios tiene una agenda dispuesta para los suyos? ¿Ve? Y que pareciera que esto más bien suena, este mensaje, para nosotros los sacerdotes o los pastores o los predicadores. No solamente para nosotros. Porque, como lo dijera el hermano Vidal, ahí esa conferencia que escuchó que el pastor Daniel nos envió, humanismo versus santidad, ¿no? Recuérdense. Que todos estamos llamados por Dios para ser sacerdotes. ¿Cuántos lo creen? Todos somos sacerdotes de Dios. Y como sacerdotes de Dios estamos incluidos por Él, en Él y para Él, en el templo de Él, en el servicio de Él. Tradúzcase aquí, templo o servicio, su reino, su gracia, su gloria. Y de eso tenemos que estar ocupados. Porque aunque pertenecemos a este mundo en lo físico, nuestra vida, nuestro interés, nuestro gozo, nuestra paz, nuestras prioridades definitivamente no deben ser otras, sino Él, su gloria, su reino, nada más. Porque si fuese otro nuestra ocupación, o nuestra dedicación, o nuestra fidelidad, habría un riesgo de no haber conocido a Jesús. Habría un riesgo de no vivir en su espíritu y no tenerle a Él como el único y suficiente Señor de nuestras vidas. Así que está a punto de dar una sentencia. Pero antes de ello, antes de seguir leyendo la Escritura, doy gracias a Dios. Padre, te doy honra y gloria y honor como siempre, Señor. Se le debe dar a ti, mi Dios. Porque quien es toda la honra, toda la gloria y la alabanza, aquí en esta reunión, es solamente tú, mi Dios. Y por ti predicamos, por ti vivimos, por ti nos movemos. Porque es que todo lo podemos en el nombre de mi Señor Jesucristo, quien habita en nosotros y que nos da esa cobertura para que aún lo imposible lo hagamos para la gloria de Dios. Señor, gracias por ese poder sobrenatural y maravilloso de su Espíritu Santo.
el cual nos faculta en toda obra buena, en toda obra que glorifique a mi Dios, como en este día, como en esta reunión, y por todos y cada uno de los que estamos aquí presentes. Cuando dicen amén, gloria a Dios. Dice el versículo 4, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, el mismo capítulo, como dije, y fíjense que aquí el ángel no es otro sino el Señor Jesús. Hablaba de que era una teofanía porque era el Dios mismo manifestado, que no como el Señor Jesucristo que lo conocemos ahora, porque no había sido revelado, pero sí está como el ángel de Jehová, el cual estaba ahí de pie, frente, respaldando y abogando por lo que es suyo, porque somos de Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Y hay una orden aquí, porque quizás esperaría, sí, el enemigo tiene argumentos fehacientes para juzgar, para condenar, y aquí hay una sentencia ejecutoria, como dice la Escritura, el que peca, entonces merece la muerte, ¿no? Pero hay una orden, quitarle, porque le dice a los ángeles que estaban ahí junto, quitarle esas vestiduras viles, y él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Entonces nosotros vimos que el primer aspecto de esa limpieza y esa preparación para ser llenos, porque aquí esa gloria significa ser lleno del Espíritu de Dios. Esa gloria es Dios, una vez que nos limpiemos de ese pecado, que le llevemos nuestro corazón arrepentido delante de Dios, Él nos va a limpiar, nos va a quitar nuestro pecado mediante la obra que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Porque esa sentencia de muerte por parte del enemigo ha sido anulada. Porque el Señor ha dicho, fíjate, mira, o sea, en otras palabras, revise su corazón. Créame a las palabras que yo he dicho y que te he dicho ahora, en la orden que he dado a mis ángeles, que le quiten esas vestiduras viles de pecado, ese carácter de pecado, ese temperamento de pecado, ese accionar que causa rivalidad entre nosotros y Dios. Porque aunque nosotros le clamemos por gloria, aunque nosotros le pidamos justicia, aunque nosotros, hermanos, digamos, Señor, bendícenos todos los días, el Señor dice, hasta que no quites tu pecado. Yo ya di esa sentencia en la cruz del Calvario, dice el Señor, porque ha sido limpiado de todo pecado y de toda maldad, porque antes estaba en vuestros delitos. Pero ¿qué sucede? Te has vuelto a contaminar.
Porque una cosa es contaminación y otra cosa es el pecado. Pero la antesala para el pecado es la contaminación. Entonces, ya fue dada en la cruz. Él hizo la obra completa. Pero hay contaminación, pero hay pecado nuevamente. ¿Y qué dice el Señor? Abogado tenemos. Ahí está este abogado. Porque la iniquidad de Josué es quitada y se le dan vestiduras limpias. Quitarle esas vestiduras viles. Mientras Josué, el sumo sacerdote, estaba de pie en la presencia de Jehová, Satanás lo acusó con argumentos aparentemente sólidos. Y sí, es que Josué era culpable de pararse ante Dios con vestiduras sucias y malolientes. Pero gloria a Dios, el Señor arregló el problema al limpiar a Josué, quitándole el pecado que representaba. Por eso la Biblia es muy clara al respecto. Y dice que tenemos un acusador llamado Satanás. Y como león rugiente, como dice 1 de Pedro 5:8, anda buscando a quien devorar. Pero cuando estaba realizando este tema, entonces venía también a mi mente y a mi corazón esa expresión. Como león rugiente, carroñero, anda olfateando. ¿Anda qué? Olfateándonos a ver a qué olemos. Porque los demonios es como los chulos, ¿no? Los gallinazos. Ellos a grande distancia detectan una mortecina. Y entonces le caen porque es atraído por esa mortecina de algún animal muerto. Y el olor los atrae también y los identifica. Entonces se encuentra la mortecina con el chulo, con ese gallinazo, que le agrada comer ese alimento descompuesto y maloliente. Los demonios son así, hermanos. Acuérdese en este día que cuando usted comete un pecado, usted empieza a oler ¿a qué? A carne, porque la carne huele a pecado. Y no me refiero a este cuerpo, porque miren que lo aseamos y lo perfumamos y hasta nos ponemos bien simpáticos. Pero son las acciones, las costumbres, las actitudes, la malicia, los deseos de nuestra carne. A esa carne es que siempre el apóstol Pablo se refiere, por ejemplo, cuando escribe a los Gálatas en el capítulo 5. Las obras de la carne. Los demonios huelen a manera de chulos, a manera de hienas carroñeras, huelen el pecado. Y entonces son atraídos, porque como que es un llamado para ellos, dice, miren, allá huele. Ya no huele a cristiano verdadero, ya no huele al perfume santo de Dios, a santidad, sino empezó un mal olor. Y es atraído
Ahí es cuando usted debe entender como sabio entendido de Dios por qué el enemigo ha causado tal o cual situación. ¿Será que no le dimos nosotros? No es tanto que él viene y entonces puede más que Dios, por decirlo así. Porque si Dios es por nosotros, ¿qué? ¿Cuántos saben que Dios es suficiente para con nosotros? Entonces el enemigo no puede ignorar quién es el que nos guarda, nos cuida, nos bendice, nos ayuda, nos prospera. ¿Ve? Desde la antigüedad es claro, como está esta palabra, la protección divina a los suyos, a los justos, a los santos. Con el mismo Job. Le dijo el enemigo, pero quítale su protección, Señor, quítale su amparo, su fortaleza. A ver si no reniega cuando yo venga para atraerle sufrimiento, peste, dolor y angustia. ¿Sí ve? Hay una protección. Nunca un demonio puede hacernos. Por eso es que nosotros, antes de estar con una pantalla gigante pendiente de los demonios y Satanás, nosotros lo que debemos estar es pendiente cómo andamos, ¿cierto que sí? ¿Cómo vivimos? ¿Qué hablamos? Porque las palabras también nos dan cuenta y nos piden cuenta. Y el enemigo también va a oír esas palabras que hablamos, que son palabras no del reino de Dios, sino del infierno. Y lo atraen. Lo que miramos, lo que oímos, lo que actuamos. Eso es lo que debemos estar nosotros pendientes. En otras palabras, de agradar a nuestro Dios, a nuestro Padre, que es santo, santo, santo. ¿Qué es nuestro Dios? Santo, santo, santo. ¿Ve? Ahí en esa atmósfera, en ese perfume, es que nosotros debemos estar siempre. Y cuando nosotros nos preocupamos por estar en ese ambiente, en esa limpieza, en ese olor fragante, ahí sí, ¿quién nos podrá juzgar? ¿Quién nos podrá condenar? ¿Qué demonio tiene autoridad? Ninguno. Para venir a causarnos problemas o dificultades. Porque si se arrima, inmediatamente se prende esa licuadora de Dios, ¿no? Informando como como las patrullas. Ahí el enemigo está cerca para reprenderlo simplemente. ¿Ve? No tiene nada, como decía el Señor, ese enemigo ahí viene, sí, pero yo no tengo nada de él. Yo no tengo nada de él para lo cual me acuse, me condene. Por eso se llama el príncipe de este mundo. Entonces ahí es donde debemos estar, mis amados. Y cuando usted está ahí, cuando yo estoy ahí sí dice el Señor, pídeme que yo te lo daré. Clama a mí, gloria a Dios. No hay nada imposible para mí, dice Dios. Entonces viene una serie de cosas, de acontecimientos, de gloria, de unción, de fuego, de libertad, de instrucción de Él tan clara. Porque como ya no estamos espiritualmente en este mundo, entonces tenemos un oído como
nítido para escucharle. Gloria a Dios. Entonces podemos oír su voz, aunque Satanás también habla a través del mundo, a través de lo que él sabe que le gusta la carne o le gustaba la carne, ¿ve? Pero ya no le escuchamos al enemigo. Si lo escuchamos es a nuestro Señor nada más. Porque tenemos el oído espiritual. Y el que tiene el oído espiritual dice, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Gloria a Dios. Dice 1 Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién? A Jesucristo, el justo. ¿Cuál es la característica que se le da? Él tiene muchas características más. Aparte de ser el Salvador, el Emmanuel, el Dios con nosotros, ¿no? Entonces se dice Jesucristo, el justo. ¿Sí ve? Entonces, ¿cuál? Junto a su nombre y apellido, que yo sé cómo se llama usted, como usted sabe mi nombre y mi apellido, debe llevar este apelativo, esta característica que tiene que ver no con un título nada más, sino que tiene que ver con nuestro carácter. Porque al tener a Cristo tenemos su carácter, tenemos su Espíritu Santo, el cual nos ministra el carácter de Dios. Entonces, ahí usted debe tener también esa palabra característica, justo. Fulano de tal, justo. Gloria a Dios. Así como Jesucristo, el justo. Miren que la palabra vil o viles, como dice ahí, vestiduras viles, al mirar en el diccionario, mire todos esos significados. Es bajo, despreciable, indigno, torpe, infame. Qué impresionante lo que hace el pecado, ¿verdad? Nos reduce tremendamente y viene a dar todas estas cosas sucias y tremendas para la persona. Propio de una persona que falta o corresponde mal a la confianza que en ella se pone o que colocan. Y mis amados, yo les digo en el nombre del Señor, que Dios colocó una confianza de Él en nosotros. Más que una confianza, Él nos dio el Espíritu Santo. ¿Se imagina? La presencia de Él con nosotros y en nosotros nos dio dones, nos dio ese potencial para desarrollar el fruto del Espíritu, que son 9. Nos dio su autoridad, su respaldo, su nombre, nos colocó un ángel a cada uno y nos dio la facultad para que cuando nosotros clamemos, entonces Él nos va a oír a través de la oración. Por eso de ahí, hermanos, que hay un precio, por decirlo así, que hay que pagar. Hay un precio muy alto, si digámoslo así, porque la santidad va a costar, porque le costó al Señor su propia vida, hermanos. Para poder abolir
el pecado, la maldad, la condenación que Satanás invocaba contra nosotros. Él abogó por nosotros, se hizo abogado por nosotros. Y por eso ahora nosotros vemos a Jesús. Yo sé que usted está viendo a Jesús. Yo también estoy viendo a Jesús. O a quién ve usted. Pastores, que veo es a Satanás siempre. O veo al demonio tal. Si eso le sucede a usted, hermana o hermano, Dios mío. Dios mío. Porque entonces, ¿en quién está? Entonces ya no sucede ese versículo que dice que no somos nosotros, sino Él. Pero al contrario, es el enemigo ahí y ya no vive Cristo. No, hermanos. Si usted está perdiendo la visión celestial, hermano, corre por favor a la presencia del Señor. Lo dije hace un mes en la predicación. Busque de Dios, clame, arrepiéntase y pídale perdón de rodillas. Insístale, Señor, he pecado en esto. No disfrace el pecado, no adorne el pecado, no le ponga florecitas. Hermano, el pecado es pecado y punto. Y hay que confesarlo delante de Dios y reconocerlo delante del Señor. Para que el enemigo nos enseñoree y tome control definitivo. Y venga a imponer su ley infernal. Venga a destruir el templo que Dios limpió, estableció y formó como morada del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Por esto este tema es muy crucial, es muy importante. Es demasiadamente importante para que usted lo valore, hermano, y lo aprecie. Entonces, ¿cómo debemos caminar? Como con las puntas de los pies, con cuidadito, como si usted estuviera caminando sobre huevos. Hay muchos huevos ahí. ¿Ve? Así debemos caminar. Por eso dice, mirad cómo andéis. No como necios, sino como sabios, entendidos. Porque la sabiduría la da el Espíritu de Dios. Entonces debe usted llevar un trabajo demoledor de santidad para Dios. Hay muchas cosas que no podemos cambiar de la noche a la mañana, pero sí póngale usted la aplanadora, la retroexcavadora, gloria a Dios, para ir desmontando, para ir quitando, porque aquí en el mundo espiritual, debido a que Dios, nuestro Dios, no es cualquier Dios, es que santo, santo, santo. Por eso es que debemos ser también escrupulosos. Debemos ser escrupulosos en Dios y para Dios. Porque aquí en el reino de Dios y para el Señor, la ley de Él dice, si un poquito de levadura, un poquito de pecado, ¿eso tiene para qué? Y por eso le dijeron al Señor, uy Señor, ¿quién puede estar en su presencia? En otras palabras, le dijeron los fariseos, los saduceos y todas esas sectas allí. ¿Quién puede heredar el reino de Dios con esa condición, esa ley? ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Es a quien el Padre le concede. Oh, gloria a Dios. Porque muchos son llamados, pero muy pocos son los que.
los que escucharon la voz de Él, los que siguen la voz de Él, los que mantienen su fidelidad en Él. Y aunque a veces han caído o hemos caído, hermano, hemos transgredido, hemos sido infieles, pero el Señor por su misericordia, porque se nos ha dado ese atributo de la reconciliación, se nos ha dado el espíritu de arrepentimiento para que nos levantemos. Entonces ya no vamos a hacer lo mismo de siempre. ¿Ve? Porque grande la misericordia de Dios, pero un día se acaba. Y ya no es con la misericordia, sino ahora es el fuego consumidor. ¿Ve? Aparte de que Dios a los suyos los disciplina. A los que no son suyos, los deja. Y usted puede, oye, ¿cómo el hermano? Yo conozco una hermana que lleva, ya se pensionó siendo cristiano y llevando la Biblia. Y tiene Biblia en su cabeza, sí, en su cabeza, pero no en su corazón. Y dice mentiras, cuando no quiere dar el diezmo no lo da, ese no tiene misericordia, tiene una lengua larga para difamar, para murmurar, para chismosear. Ese vive como, decir, un mundano y un carnal, solo que él lleva la Biblia y él es evangélico. Pero vive igual. Y sin embargo tiene salud, hasta tiene bendición, tiene carro, tiene pensión, tiene casa, tiene... Oh, mis amados, gócense. Gocémonos y alabemos al Señor de que si Dios nos exige y nos pide de corazón que lo sigamos, que nos santifiquemos por completo, espíritu, alma y cuerpo, es porque Dios nos ama. Y si Él nos ha disciplinado y nos disciplina, es porque nos ama, gloria a Dios. Porque Él, que ese es la vida y nosotros el pámpano, Él quita toda rama seca, nos poda para que demos ¿qué? Fruto. ¿Y fruto en qué? En abundancia. ¿Sí ve? Romanos 8:31 al 36. Dice, Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me... no, espere que estoy en Hechos. Eso, 8:31, que pues diremos a esto, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, número uno, usted tiene al Señor Jesús como su abogado, amén. El Señor está contigo, como está conmigo, gloria a Dios. Entonces, en otras palabras, ¿quién podrá venir con malas noticias de que le va a pasar esto, de que le va a pasar aquello? No, porque usted se ríe de la adversidad, sabe que tiene un Dios que lo sana, que lo liberta, que lo bendice, que lo guarda y revisa su vida, eso sí. Que no sea que esta situación que me está pasando, difícil, que no esperaba, no sea por causa suya. Porque como le dijo con lo de la mortecina, ¿no?
El pecado huele a infierno y entonces los demonios están en ese ambiente del infierno. Entonces busca carroña, busca ver quién no huele a gloria ya. ¿Por qué? Porque si no está el Señor, ya Dios lo ha dejado. O sea, eso es lo que el apóstol Pablo decía a los Gálatas, caer de la gracia, ¿no? Entonces los deja en desgracia, por decirlo así. Versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Se da cuenta? Segundo, en Cristo lo tenemos todo. Tiene acceso a la oración, tiene acceso a la palabra, tiene acceso al reino de Dios. Todas las cosas nos las dará por añadidura, las que necesitamos materiales. De tal manera que usted llega a un momento en que usted no tiene que preocuparse, y no quiero decir que con eso usted no trabaje o que usted no sea diligente. Sigue siendo diligente, esforzado desde luego. Pero esa ansiedad que me falta esto, que me falta aquello, ya usted ya no la vive. ¿Por qué? Porque en Cristo lo tenemos que... Él dice, pídeme que yo te lo daré. Entonces hay una confianza, hay una paz, seguridad en Él. Verso 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Cuál es su acusador? ¿Quién lo acusará? Pero hay una respuesta. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. O sea, aquí no hay forma de mirar, es que estoy mirando al diablo, es que el demonio me hace, es que el diablo me persigue, es que el... No, aquí inmediatamente viene una respuesta. Cristo, mirar a Cristo. Él es mi todopoderoso. Cristo está ahí. Entonces dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Verso 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Número 4, usted y yo tenemos un abogado, un intercesor, porque abogado es quien intercede, quien nos representa ante un juicio. $35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación. Pero ¿qué está diciendo aquí? ¿Que ya no viene tribulación? No está diciendo eso. Venir tribulación, mis amados. En lo personal va a venir tribulación. Colectivamente para la iglesia va a venir tribulación. Y no se diga para el mundo. Pero usted tiene una ventaja, tenemos una ventaja especial. Es que no estamos solos, estamos con Cristo. ¿Ve? La tribulación no nos va a hacer sacar de Él, sino antes nos va a afirmar y a fortalecer cada día más. ¿Quién no ha tenido angustia? Sí, pero ahí está la mano de Dios siempre. ¿Quién no ha tenido persecución? Pero ahí está siempre su mano a favor nuestro, está nuestro abogado. Habrá hambre. Lo que va a venir, hermanos, para el mundo entero es hambre, hambruna. Vino la epidemia, pero va a haber otra epidemia que se llama hambruna. Como la va a haber en sequedad, va a haber una sequía impresionante en el mundo entero.
Lagos ya se están secando, ríos se están secando. Y como cosa curiosa, donde nunca llovía, ahora los desiertos están inundándose y las ciudades están inundadas, pero eso es por poco tiempo. Porque habrá señales en el cielo y señales en la tierra pronto a su venida, a la venida del Señor. Eso ya lo sabemos. Porque está más cerca de lo que creímos, hermano, desde cuando creímos. O desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. ¿Qué tiene que ver con esto, hermanos? El mensaje mío o el mensaje de Dios. Porque a los muertos es los que Dios cuenta. Es los que Dios tiene. Es los que Dios ha reservado. A los muertos en Cristo, los muertos de Cristo, son los que Él resucitará. ¿A cuáles muertos, pastor? ¿Los del cementerio, los que ya murieron? Antes vienen todas estas cosas. Mire, léalo. Mire, por causa de ti somos ¿qué? Muertos todo el tiempo. Ah, no es que estuve muerto, pero a otra vez la carne está llamándome al mundo. No, todo el tiempo. Esa es la característica. Ya no vivo yo. Estoy muerto a mí, yo estoy muerto al mundo, estoy muerto al pecado, pero vivo para Cristo. Porque Él vive en mí. ¿Ve? Él no vive donde hay pecado continuado ahí. Somos contados como ovejas de matadero. Y antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tribulación, angustia, nudez, hambre, venga lo que venga, peligro, espada, persecución. En todas estas cosas somos ¿qué? Enfermedad, situación económica. Antes en todas estas cosas somos, acuérdense, más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Gloria a Dios. Y vamos a terminar. Nuestro Señor Jesucristo no solamente borra nuestros pecados y nos quita esas vestiduras viles, sino que coloca sobre nosotros un vestido de justicia. De tal manera que Dios no nos ve, Dios nos ve como justos. Cuando Él nos da un vestido, nos quita el pecado y nos da su vestidura, entonces ahora somos vistos por Dios como ¿qué? Como justos. ¿Puede creer eso? Lo dice su palabra. Gloria a Dios. Y ya nadie, absolutamente nadie puede acusarnos ante Él. Porque aquí lo estamos viendo. Sus vestiduras del sumo sacerdote estaban viles. Había pecado, pero primero quitó el pecado de adentro. Y luego le dio esa dignidad, sus vestiduras, para poder servir en el templo de Dios. Versículo 5 dice, después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, como sacerdote, y a través de su indumentaria, Dios, número 1, aboga por él y la nación de Israel ante el acusador que lo condenaba. Número 2, limpia su pecado. Número 3, le devuelve, y eso es lo que Dios está haciendo. Entienda, mis amados, que es lo que Dios está haciendo ahora con su iglesia verdadera.
Tercero, le devuelve ahora el derecho y la dignidad para servir nuevamente, porque ya dijimos que todos somos sacerdotes de Dios, ¿verdad? Entonces, en el turbante o la mitra que se llama, que es un turbante, había algo característico ahí en su turbante. Había una laminilla de oro que decía santidad a Jehová. Y lo llevaba arriba, fíjese. No eran los pies, arriba y de frente. Porque tiene que ver con su dignidad, tiene que ver con su vida. Porque mientras tiene que ver con su conciencia, porque si su conciencia está limpia, entonces él anda recto, justo delante de Dios. Y toda su vida, sus manos, su cuerpo, sus pies, va a estar digno delante del Señor, por decirlo así. Está limpio. Y esa es una característica que debe siempre estar en nosotros. Porque sin santidad nadie verá a quién, al Señor. Gloria a Dios. Entonces, esa característica de santidad debemos tomarlo en la vida personal, en la vida familiar, en la vida social y desde luego en la vida de ministrar, propiamente del ministerio, propiamente en el sacerdocio, en el servicio a Dios. Porque le va a dar y nos va a dar la facultad para servir a Dios, para ministrar, bueno, a los pastores en la congregación, como usted también al evangelizar, al visitar, al ayudar a otros, a los necesitados, con toda autoridad y con toda dignidad, porque tendrá todo el respaldo de Dios. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios. Así que doy unos versículos de refuerzo para ayudarle también a ilustrar este pasaje, y está en Colosenses 3, 9 al 10. Colosenses 3, 9 al 10. El Señor dice: despójate del viejo hombre, de la vieja vestidura. Y Él nos viste del nuevo vestido. Ahí está en el 9:10. Otro, el fruto del Espíritu Santo no se manifestará hasta que la obra de la carne o las obras de la carne han sido eliminadas. Y esto está tan claro en Gálatas 5, 16 al 24. ¿Cómo? Si hay un árbol ahí hasta que es venenoso, ¿cómo puede levantarse ahí un árbol de mango? No, no se puede. Tiene que raer, cortar de raíz, aún preparar esa tierra y sembrarle uno de ¿qué? Uno de fruto, dulce fruto. Por la propia ley de la vida, hermanos. Lógico que eso también aplica en la ley espiritual. Y número 3, antes que uno desee la leche espiritual, como dice Primera de Pedro 2:2, tiene que desechar la malicia y todo engaño, que también está en Primera de Pedro 2:1. Entonces, primero debemos hacerlo del 1, versículo 1, desechar toda malicia y todo engaño, para que ahí sí la leche espiritual empiece a fluir y vengamos a ser fuertes como el bebé que está nutrido con esa leche, y luego empezar a comer los alimentos sólidos. Gloria a Dios. Colóquese en sus pies, mis amados hermanos. Bendito y alabado el nombre glorioso del Señor. Aleluya. Miren, mis amados, soy rotundo en la palabra, en lo que el Espíritu coloca en mi corazón. Y esto puede chocar. Pero Dios es tan sublime y tan grande, y Él está muy ocupado. Pero
les digo en el nombre glorioso del Señor, Dios no se va a gastar su tiempo, su misericordia, su amor, su gracia en personas que no le correspondan a Él, en personas que no le amen y le sigan. Dios no se va a gastar. En otras palabras, Dios no pierde su tiempo. Acuérdese cosas como esta. Dios dijo en alguna oportunidad, deja ya no puedes más, ya no cuides más esa viña. Dios en alguna oportunidad le dijo a sus profetas, no ore más por él, no ore más por ellos, no ore más, porque ya está definida su vida. Ellos han seguido eso y han determinado eso. Duro, ¿verdad? Fuerte. Pastor, pero si es que Dios es misericordioso, amén, y es eterna su misericordia. Pero su misericordia se acaba para ciudades, para naciones, para congregaciones, para personas, para muchos. Pero gloria a Dios, hermano, que si usted está aquí es porque Dios lo trajo. Segundo, porque Dios le ama. Tercero, porque Dios sigue invirtiendo su precioso tiempo en usted. Porque sabe que su corazón va hacia Él y usted quiere ser, no solamente desea ser, porque una cosa es querer, pero otra es hacerlo, el Hijo verdadero de Dios, la persona escogida del Altísimo, para amarlo, para glorificarle y que sea un instrumento en las manos de Él. Primero Dios limpia, luego Dios prepara. Y al preparar, esa es la gloria postrera que Dios traerá. Empezar a ministrar en el vaso de honra que Él escogió y que Él dio para que podamos servirle total y completamente. Que fue lo que Dios nos destinó y nos llamó desde antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos llenos del Espíritu Santo y pudiésemos, hermanos, servirle con esa llenura del Espíritu Santo. Padre, te doy gracias por todos y cada uno de mis hermanos que han y que hemos escuchado esta palabra. Señor, no la despreciamos y no la arrinconamos por allá como otro tema más, sino que vamos a ser hacedores y estamos puntualmente ahí velando y clamando, siendo consecutivos con la obra que tú estás haciendo en nuestra vida. Oh, sí, mi Dios, como aquellos que han recibido este mensaje allá a través de la internet, Padre. Porque tú tienes un remanente, el cual has escogido para la alabanza de su nombre, el cual los está limpiando, los está preparando